patas sucias. Uli, salí. Dame un besito. Mamá, Uli me está molestando. Chicos, viene la abuela y yo quiero ordenar un poco. ¿Por qué no me ayudan, en vez de pelear? ¿Quieren? ¿No? Bueno, entonces yo digo, ¿quién quiere regar las plantas? Yo no. Bueno, Uli, entonces te toca a vos. Y vos anda a ordenar tu pieza. Pero... ¿Pero qué? No, nada, anda a ordenar tu cuarto. Ya, ahora. Y Uli anda a agarrar la regadera. Acá tenés la regadera. Uli, no te veo regando. ¿Puedo regar después? Ahora, mi amor, dale. Es que es aburrido. Dale, regá. Mami, qué bueno que volviste. Sí. ¿La pasaste lindo? Ay, precioso. No hay nada más lindo que el norte argentino. Qué lindo. Qué bolso tan grande. Lleno de regalos. ¿Dónde están mis nietos? Chicos. Chicos, vino la abuela. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje? ¿Qué traje? Da. A ver, quiero ver. A ver, espera un momento. Esperen. A ver, este para vos, Hermoso. este para vos. Hermoso. No, pero no hay regalo sin beso. Oh, Muy lindos. traje cosas porque si uno no trae cosas de un viaje es como si el viaje nunca se hubiera hecho. Ay, Esto por es para la favor. casa. Es hermoso. Es para la casa, espera. Hermoso. Miren lo que es esto. Hermosísimo. Este tejido es un tejido típico del norte. Muestra la fiesta de la Pachamama. Wow. Fiesta en la que yo participé. ¿La de Pacha qué? ¿La de la pachanga? La de la Pachamama. Así le dicen a la tierra. Y en la fiesta se hace un pozo y se le da de comer, agradeciéndole a la tierra todo lo que nos ha dado durante el año. Claro. Y después hay bailongo. No sabes cómo me hicieron bailar. Me imagino, mamá, me imagino. Y en la fiesta de la Pachamama le dimos de comer chicha, vino, coca, quinoa, frutos, semillas, todas comidas características de allá. Me parece que nos vio. No creo. ¡Hola! ¡Epa, epa, epa! No se asusten, soy su amigo. Hola, soy Noah. ¿Quiénes son ustedes? Hola, yo soy Uli. Y yo, Galileo. ¿Y vos qué sos? ¿Un caballo peludo? ¿Cómo me dijiste? ¿Caballo peludo? No, perdón, me pareció. ¡Chiste! No soy un caballo peludo. Soy una llama. ¿Una llama? Sí, soy una llama. Hija del viento, la Pachamama y el sol. ¿Cómo que sos hija de la Pachamama? ¡Claro! Y como hoy empieza la fiesta de la Pachamama, le preparamos una gran comida. ¿Podemos ir? ¡Por supuesto! ¡Vamos! Dale. Es un asco, Uli. ¿Qué? ¿Él puede escupir y yo no? ¡Vamos todos a darle de comer a la Pacha! Estas piedras también son para darle las gracias a la Pachamama. Cuando pasamos cerca, le ponemos una piedra
Así, ¿ves? ¡Perfecto! Pachamama de estos lugares, acepta y come a gusto estos regalos. Para que sea buena esta tierra, Pachamama, buena madre. Le está agradeciendo a la Pachamama. Haz que caminen bien los animales y que no se cansen. Haz que crezcan bien las semillas y nos den muchos alimentos. Ayúdanos, Pachamama. ¡No! ¡Lo hicieron mal! ¡Chiste, chiste! ¡Lo hicieron muy bien! ¡La Pachamama está feliz! ¡Que siga la fiesta! ¿Qué pasa? Llegó el momento de las coplas. ¿De las qué? Cuando salí de Abrahamba volví la cara llorando. Adiós, adiós, tierra mía, que lejos te vas quedando. Cuando escupo en la tierra, me siento una verdadera llama. Algún día quiero probar en Maya cómo es escupir en la playa. Cuando juego con Galileo es como soñar despierto. Y cuando nos vamos de viaje, muchísimo me divierto. Uli es mi mejor amigo y él siempre quiere estar conmigo. Nos gusta mucho el pastel nos gusta mucho el pastel y más cuando es de miel. Uli, ¿dónde estás? Esa es mi abuela. Me tengo que ir. No importa, vuelvan cuando quieran. Y no se olviden nunca de darle las gracias a la Pachamama. Una pregunta. ¿Cómo haces para escupir? Las llamas escupimos mucho porque nos enseñan de changuitos. Primero, juntá saliva. Ahora cerrá la boquita. Así, mira. Y ahora escupí. Uli. Uli, ¿qué hacías ahí abajo? Viajando. ¿Y trajiste algún regalo del viaje? Me olvidé. Bueno, no importa, la próxima vez seguro que te acordás. ¿Y a dónde viajaste? A la Pachamama. ¿A la Pachamama?